cosas, ¿dónde estarías y qué estarías haciendo? Y la tercera pregunta, aunque aparentemente no estuvieras abundado, ¿dónde estarías y qué estarías haciendo? Entonces, en ese contexto vamos a mirar estos dos pasajes. ¿Por qué? Porque aquí hay una obra, hermano, que nosotros debemos de mirar no solo en un asunto humano, no en un asunto material, sino en una proyección espiritual que se desató en este pasaje, que si no hubiera sido espiritual, hermano, no se hubiera podido llevar a cabo. Vamos a decirlo así, si lo vemos con mente humana, no se hubiera podido llevar a cabo. Sin embargo, Dios tuvo que mover corazones, Dios tuvo que fortalecer la fe para que este acto que vamos a leer se llevara a cabo. Por eso tenemos que leer el 8 y el 9. ¿Por qué? Para que tengamos el contexto de cuál fue el escenario donde este acto, que es una ofrenda de acción de gracias, se detonó, y cuál fue el resultado que se dio, pero no era un resultado buscado. Es decir, lo que vamos a ver el día de hoy es que esta acción de gracias que se hace en el capítulo 8 no se hizo buscando que Dios diera más, no se hizo esperando que Dios diera algo, se hizo por un mover de Dios, porque había que atender un asunto de la iglesia. Sin embargo, el resultado que este acto produjo sí fue una abundancia de parte de Dios, pero nunca se buscó en primera instancia eso. Amén. Bueno, Segunda de Corintios capítulo 8, vamos a comenzar ahí. Dice versículo 1: Ahora, hermanos, deseamos haceros saber la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Vamos a ir por partes. Entonces veamos esta primera parte. ¿En qué situación se encontraban las iglesias de la región de Macedonia cuando se da este momento? ¿Estaban abundados en riqueza humana? ¿Estaban abundados en bienes materiales? ¿Estaban sin pruebas y sin luchas? ¿Cómo estaban? ¿Estaban en aflicción? ¿Qué más dice? Ajá. ¿Y qué dice? Falta un detalle. ¿Cómo? ¿Pero cómo dice? Ah, miren, profunda pobreza. ¿A qué te suena eso? Entonces, humanamente hablando, la situación de las iglesias de la región de Macedonia en este momento, en este acto que vamos a presenciar, no era buena. En términos humanos, no era buena. Vamos a decirlo así, humanamente hablando, nadie hubiera visto posibilidad de que estos hermanos de la región de Macedonia pudieran participar de este acto. Ahora sí, vamos a decirlo como coloquialmente se dice, estaban más para que les dieran que para dar. Ajá. Pero ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy en este acto, en esta obra, con esta mentalidad que los hermanos
de la región de Macedonia adquirieron por la fe y por la palabra de Dios. Que no se vieron a sí mismos ni empobrecidos, ni limitados, ni sin capacidades para poder participar de este acto que estamos viendo en 2 de Corintios 8. Entonces, ¿qué es lo que vemos, hermano? Que indudablemente esto no fue un acto humano en primera instancia, porque la carne no da para tanto. Por eso, hermano, es que nosotros tenemos que empezar a visualizar de aquí en adelante todavía aún más la mentalidad de la esposa de Cristo, no de la iglesia, como hace énfasis nuestro pastor Arturo, la mentalidad de la esposa de Cristo, no de la iglesia. ¿Por qué? Porque lo que vemos aquí en los hermanos de Macedonia es la mentalidad de la esposa de Cristo, es decir, en prueba, en aflicción, en profunda pobreza, pero ricos en gracia, ricos en fe, fortalecidos en el ánimo. Por eso, hermano, ¿cómo ves que esta iglesia, en medio de todo lo que estaba pasando, dice, por alguna razón lo dice, ¿verdad? Valga la redundancia, ¿por qué tuvieron que rogar que los dejaran participar de este acto? Porque hasta de repente los mismos hermanos los vieron y como que ya los estaban descalificando. Por eso veamos este momento, porque en este momento Dios marcó la pauta de la iglesia, cómo tiene que reaccionar ante ciertas situaciones. Entonces, por eso digo que los mismos hermanos como que los hubieran visto y dijeron, no, pues no, si ustedes si quieren no den. Ustedes, perdónenme la expresión, están tan amolados, están tan fregados ahorita que mejor ocúpense de lo suyo. Pero entonces dice, y nos rogaron. Versículo 4, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. ¿Por qué? Porque el acontecimiento que estamos viendo aquí es que en la región de Jerusalén no sabemos, no tengo los datos a la mano, si fue por alguna peste, por alguna guerra o por algo, había hambre en este momento en la región de Jerusalén. Fíjate qué tremendo. De donde salió el evangelio, de repente se empobrecieron. Dios sabe por qué permite, por qué lo hace. Entonces se dieron a la tarea de empezar a recolectar una ofrenda para ayudar a los hermanos de Jerusalén que estaban en esta situación y que requerían, vamos a decirlo así, de que alguien los ayudara y los auxiliara. Y en este caso, ¿quiénes iban a ser? Los de la misma iglesia, no ajenos, no el gobierno, no las instituciones de beneficencia, la iglesia. Pero tenemos que ver que es un mover de Dios. ¿Por qué? Porque en medio de esta situación resulta que los de Jerusalén estaban empobrecidos, pero resulta que los de Macedonia también. ¿Y lo ves? Entonces, ¿qué fue lo que Dios movió? Que los de Macedonia, con lo poquito, escucha bien, con lo poquito que aparentemente tenían, fueron libres para participar de este acto. No fueron fuerzas humanas. Tuvo que haber una fe en la palabra. Tuvo que haber una seguridad en el acto que se iba a hacer de que Dios estaba detrás del asunto. ¿Cuántos dicen amén? Porque si no, hermano, no lo hubieran podido hacer. Porque en términos humanos es como si Macedonia hubiera dicho, ay, ¿y por qué nada más los de Jerusalén? Si acá en Macedonia no nos les estamos viendo muy bien.
¿no? Entonces como que deberían de mirar también a los de Macedonia y ver cómo pueden ayudar a los de Macedonia, pero no se pusieron en esa posición. Ahora sí, como hemos venido diciendo de fines del año para acá, no dejes que empobrezcan tu vida, no dejes que empobrezcan tu mente, para que te coloquen en una posición de pobre, te amarren y te aten y entonces ya no prosperes. No. Entonces estos de Macedonia, por alguna razón que estamos viendo hoy en Dios y en la palabra que habían recibido, ellos recibieron un testimonio de parte de Dios de que les era necesario participar de este acto para que Dios obrara en la situación que estaban atravesando. Y no fue con oraciones, y no fue con ayunos. ¿Cómo fue? Con una ofrenda. Por eso, hermano, lo que veíamos la semana pasada, un verdadero culto, mitad espiritual y mitad material. No hay un culto 100% espiritual. Amén. Por eso volvemos a mencionar el día de hoy: las sillas, el sonido, los micrófonos, los instrumentos, el que estemos aquí reunidos en la iglesia, las banderas, ¿cómo decirlo? Todo lo que la semana pasada se hizo para el culto de acción de gracias. Porque hay momentos que tienen que abrirse, donde la iglesia tiene que participar en ese momento, porque a través de eso Dios va a obrar en las situaciones que la iglesia está atravesando. Por eso, hermano, aunque de alguna otra forma podemos nosotros pensar que los apóstoles en este momento fueron los que organizaron este acto, fue un espacio que se abrió para que en primera instancia las iglesias, vamos a decirlo así, que estaban un poco abundadas, vamos a decirlo así, participaran, pero de repente apareció una parte de la iglesia que no era abundada y que por alguna razón, en medio de ese evento, en medio de ese mover, decidieron conectarse, decidieron vincularse, recibieron esa fuerza de parte de Dios, que tenían que participar de ese acto para que Dios moviera las cosas a su favor, más allá de solo oraciones, más allá de solo ayunos. Por eso, hermano, aquellos que solo oran y ayunan y creen que son muy espirituales y que eso va a detonar las cosas, no es cierto. Porque cuando tú miras la Biblia, te das cuenta que la iglesia no vivió solo de oraciones y ayunos, de congregarse, de alabar a Dios. Hechos capítulo 2, chécalo, ahí dice bien claro de qué participaba la iglesia, y de actos como este, en el cual se abría el espacio para que el que quisiera creer y el que quisiera conectarse lo hiciera. Porque tampoco lo hicieron por imposición. Ahorita vamos a ver el contexto de los dos pasajes para que veas que no dijeron, bueno, hay esta situación, ahora todos vamos a tener que participar de este acto porque tenemos que participar a la fuerza. ¿No? Porque ni Dios a la fuerza salva a nadie. Si ni Dios mismo a la fuerza salva a nadie, que la salvación es el don más grande que podemos recibir, cuanti menos para otras cosas. No, entonces se abrió el espacio. Ahora sí, el ejemplo que hemos puesto, ¿verdad? Se puso a la mesa para que el que quisiera venir a la mesa fuera a la mesa, y el que no se retrajera. Bueno, entonces, hermano, veamos la posición de esta iglesia de Macedonia, porque esa es la mentalidad que la esposa debe de adquirir. ¿Cuál mentalidad? Para adelante. ¿Y si hay pruebas? Para adelante. ¿Y si hay escasez? Para adelante. ¿Y si hay enfermedad?
pase lo que pase, suceda lo que suceda, la mentalidad de la esposa de Cristo debe ser hacia adelante. Es decir, podemos estar parados hoy aquí y a lo mejor las cosas que están en nuestra contra no nos dejan avanzar, pero la mentalidad no es quedarte, porque los que se van a quedar a la gran tribulación porque se quedaron con esa mentalidad. No, o sea, con todo y la adversidad, pero tengo que dar un paso adelante, aunque sea uno, pero no quedarme estancado, quedarme retraído, no, seguir en la lucha, seguir en la batalla, seguir confiando en el Señor, seguir esperando al Señor y un paso adelante, por lo menos un paso. No sé cuánto me tarde, pero por lo menos un paso. Y luego que dé el paso, otro paso. Amén de cuánto me tarde, pero esa debe ser la actitud. Es decir, no debo quedarme viendo mis problemas, mis luchas, mis batallas. No. Por la palabra debo creerle a Dios lo que Él quiere hacer en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, hermano, es que como decíamos hoy, hoy la mitad de la iglesia está en su casa y la mitad de la iglesia está aquí. Pero, ¿cuál debería ser la actitud de los que Dios permitió que no nos enfermáramos? Esta. Porque imagínate, es la actitud que no es, y ahorita más adelante la vamos a ver, pero que dijéramos, ay no, se enfermó el hermano y su familia. Marco, mejor no vamos a la iglesia, ¿qué tal si nos enfermamos? Decíamos ayer algo en San Bernardo. Para los que ya tenemos un tiempo de ser cristianos, se hablaba de la persecución de la iglesia, ¿verdad? Y ya casi todos veían a los soldados ahí con las ametralladoras afuera de la iglesia persiguiendo a los cristianos. ¿Y cuál? Apareció un insignificante bicho y empezó a sacar a la gente de la iglesia. Ya no fueron las armas, todos esperando que llegaran los soldados con las armas. Y no apareció ni uno. Y de repente, un miserable bicho que no se ve empezó a espantar a la gente de las iglesias. Ahora resulta que los hombres y las mujeres de fe se han vuelto muy prudentes. Por eso no llegan a la iglesia, no sea que se vayan a enfermar. O sea, mira. Entonces, hermano, ¿qué tipo de actitud es esa comparado con los de Macedonia? ¿Sí lo ves? ¿Sí ves la diferencia? Porque, hermano, por eso estamos hablando de que a nadie se le va a forzar, a nadie se le va a obligar. Pero Dios está abriendo un espacio. Porque, hermano, si lo queremos ver así, todo lo que está pasando y todo lo que viene, el principal probatorio es para la iglesia, no para el mundo, porque el mundo ya está perdido. Claro, el que quiera aceptar a Cristo como Señor y Salvador se va a salvar, pero si no lo haces, van a seguir perdidos. Entonces, por eso el probatorio se está abriendo para la iglesia, hermano. Es decir, ¿cuál probatorio? Amén, de donde cada uno esté parado, si todavía le crees al Señor. Todavía confías en el Señor. Porque ese es el paso adelante. Que a pesar de las luchas, de las pruebas y de las batallas, haya un pueblo que todavía le está creyendo al Señor. Que todavía está confiando en el Señor. Hermano, aquí es donde va a aparecer una vez más la locura del evangelio. ¿Por qué la locura? Porque mientras los pastores, vamos a decirlo así entre comillas, más prudentes, más letrados, van a criticar a los que en medio de la pandemia todavía quieren tener culto, quieren exponer a sus feligreses, como que si en el mundo no se expusieran, ¿verdad? Tan solo, hermano, van
al supermercado, van al cine. Pero ahí muchos no protestan. Pero no sea la iglesia, porque ahí sí, falta de prudencia. ¿Y cuando al miedo se le ha llamado prudencia? Digo, porque algunos así lo ven, ¿verdad? Le llaman prudencia, la verdad es que el miedo ya los alcanzó. Por eso, hermano, no es que nos creamos superhombres, al contrario, dice la palabra que somos hombres débiles. No, tampoco es que estemos haciendo alardes de fe, no. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Teniendo fe en la palabra. ¿O no? ¿O cómo se manifiesta la fe en la palabra? ¿Cómo se manifiesta? ¿Orando y ayunando solamente? ¿Cómo se manifiesta la fe en la palabra? Obrando, haciendo. No hay otra forma. O sea, tú podrás orar mucho, tú podrás ayunar mucho, pero la verdadera fe se va a manifestar cuando se pone por obra la palabra. Es lo que dice Santiago, ¿no? Tú dices, pero yo no veo tus obras. Yo, por mis obras, te voy a decir cuál es mi fe, parafraseando lo que dice Santiago. Entonces, la fe no es hablar. La fe genuina es actuar, es obrar. Por eso, hermano, regresando a los hermanos de Macedonia, ¿cuál era el acto? ¿Cuál era el momento que se abrió para que Dios se moviera, para que Dios hiciera? Una pobreza, una tribulación. Y en medio de la pobreza y en medio de la tribulación, los de Macedonia fueron impulsados a no dejarse llevar por la corriente y llevar a cabo por el Espíritu, porque no había otra forma, un acto, y a través de este acto contrarrestar no solo las cosas naturales, sino las cosas espirituales que se estaban moviendo en ese momento en contra de la región de Macedonia. Por eso, hermano, hay momentos en los cuales se tienen que llevar a cabo actos que a lo mejor, hermano, a ciencia cierta no tenemos todo el conocimiento de por qué se está haciendo. Sin embargo, hay un impulso de fe que nos mueve. Te voy a platicar algo que comentábamos ayer en San Bernardo y que por alguna razón Dios me llevó a recordarlo. Allá en San Bernardo, cuando se empezó a llevar la palabra, por alguna razón, no me lo preguntes porque ni siquiera te lo podría responder, tuvimos la inquietud de inmediatamente empezar a levantar un templo. No nos pusimos a pensar si teníamos dinero. No nos pusimos a pensar cuánto nos iba a costar. Solo de repente la hermana Flora, que es mi abuelita, nos dio el espacio de terreno donde está ahorita el templo. Ahí está. O sea, ya no tuvimos que comprar terreno, pero solo había el terreno. Entonces, ahí donde está el templo, lo primero que se hizo, se limpió, y después de limpiarlo no empezamos a construir, hicimos un culto. Entonces, la base de ese templo, de esa casa de oración, fue un culto, no fueron los cimientos. Pero lo que quiero que veamos es, por alguna razón Dios puso la inquietud de nosotros
de que lo primero que teníamos que ponernos a hacer era levantarle un templo. Y a Dios gracias. No me preguntes cómo le hicimos porque ni siquiera me acuerdo. O sea, solo fue de hagamos esto y luego esto. De repente apareció el templo. No me preguntes en cuánto tiempo porque ni siquiera. Solo fue la inquietud de parte de Dios que teníamos que hacerlo. Y Dios empezó a proveer. Empezó a proveer lo que íbamos necesitando al paso que Él nos iba marcando. Pero hubo un grupo de hermanos que creyeron a ese acto, que creyeron a ese mover, sin contabilizar si estaban en posibilidades o no de hacerlo. Bueno, regresemos a las tres preguntas, aunque todavía no me las respondas. Regresemos a las tres preguntas del principio. Si tú no conocieras de Cristo y estuvieras abundado en todas las cosas, ¿dónde estarías y qué estarías haciendo? Digo, sí podemos pensar un poquito porque, ay hermanos, si ninguno nacimos cristianos. Si pudiéramos pensar dónde estaríamos y qué estaríamos. Bueno, la segunda, considerándote muy cristiano, pero abundado en todas las cosas, ¿dónde estarías y qué estarías haciendo? Y la tercera, que es la que estamos viendo el día de hoy, que aparentemente en lo humano no estás muy abundado, ¿y qué estarías haciendo? Porque, hermano, yo quiero que esta mañana veamos que no son medidas humanas lo que nosotros debemos de manejar. Es fe. Es fe en la palabra de Dios, no medidas humanas. Porque si son medidas humanas, sería imposible. Gloria a Dios. Entonces es un edificio, pero en ese entonces cuando estaba el templo ahí, todavía no lo terminaba de construir y ya estaba pensando en comprar el terreno a la orilla del lago donde está ahorita la iglesia. Bueno, pues un cristiano maduro, según sabio, según experimentado, llegó a reprender al apóstol. Y mira cómo sonaba muy lógica su reprensión, porque todavía no terminaba de construir el antiguo templo, tenía una deuda de varios miles de quetzales y estaba pensando en comprar un terreno a la orilla del lago. Entonces vino esta persona, creo que era un ingeniero, y le dijo: ay, hermano Gaspar, ¿qué usted no ha considerado lo que dice la Biblia? Y entonces le sacó versículo A, que no te puedes poner a construir una torre, creo que dice la Biblia, si no haces tus cuentas primero de cuánto tienes, no sea que te vayas a quedar a medias y no vayas a terminar tu torre. Entonces el apóstol solo por amabilidad lo escuchó, pero nos dijo:
Lo que este hombre no sabía es que lo que se cuantifica en lo que Cristo dijo no es dinero, es fe. Y si no hubiera sido así, hermano, el templo de Santiago Atitlán no estaría ahorita. No, y es que tú, gloria a Dios, tú no lo conociste en la primera etapa. Ahorita lo puedes ver por fotos, hermano, ya es todo un auditorio. No es un templo, ya es un auditorio. Pero a mí sí me tocó todavía conocerlo en obra negra. Mi primer vez que fui a Guatemala, déjame platicar un poquito. Mi primer vez que fui a Guatemala fue mi primer vez de muchas cosas. Fue la primera vez que viajé en avión. Fue la primera vez que salí de mi país. Fue la primera vez que asistí a un retiro de pastores. Y Dios me concedió la dicha, como en ese entonces no tenía un empleo, fíjate, hasta eso no tenía empleo y me fui a un retiro de pastores. Bueno, ya te platico después la otra parte. Bueno, nos quedamos con otro hermano 15 días en Guatemala. Y en esos 15 días tuvimos la oportunidad de ir a conocer Santiago Atitlán, el templo de Santiago Atitlán, cuando el hermano Gaspar todavía no era apóstol de la misión. En ese entonces todavía vivía el hermano Otoniel. Pero, ¿cuál fue mi dicha? Digo fue mi dicha, ahora lo puedo decir así. Porque como el culto era en la noche, nos fuimos con unos hermanos de Guatemala que conocían al apóstol. Y el culto era en la noche. Entonces era de irse, pero ya no se podía uno regresar. Entonces era de quedarse en Santiago Atitlán. Bueno, pues llegamos, estuvimos en el culto, no recuerdo bien el mensaje, pero por causa de nosotros predicaron un poquito en español. Digo, porque en su lenguaje es como predican. Allá los cultos son en su lenguaje, pero solo por consideración a nosotros, que llegamos de colados, predicaron un poquito en español. Bueno, el punto fue que sin imaginarlo, hermano, digo porque yo nada más iba contento porque andaba por allá. El que nos hospedó ese día en la noche fue el apóstol en su casa. Cenamos con él y desayunamos con él. Pero eso no se lo platiques a nadie porque son experiencias muy de uno, que uno guarda y atesora porque por alguna razón Dios las permite. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que en ese entonces estaba el templo en obra negra. No, hermano, ni te imaginarías en ese entonces a lo que se iba a convertir a lo que es ahorita. Entonces llegabas, hermano, una que otra lamparita ahí, o sea, no estaba muy alumbrado el templo. Las paredes así todavía en obra negra, o sea, no estaban pintadas. Todavía el frente no estaba terminado. Bueno, el primer frente, porque ahorita el frente ya está mucho más amplio. Bueno, pero a lo que quiero llegar es esto, hermano. Santiago Atitlán era un pueblo de gente pobre. Y a raíz de que Dios levantó al hermano Gaspar, a nuestro apóstol, ahí en Santiago Atitlán, la gente fue liberada de las cadenas que tenían amarrado al pueblo: alcoholismo, tabaquismo, muerte, brujería. De hecho, uno de los principales ídolos que ahí se adora se llama Machimón, es una cabeza, y las ofrendas es tabaco y alcohol. Esas son las ofrendas que le llevan a este ídolo. Cuentan que en ese entonces el ambiente era tan deprimente que hasta mujeres con niños de pecho tiradas en la calle, alcoholizadas. Indudablemente la gente estaba metida en la pobreza. Cuando a mí me tocó ir a Santiago Atitlán por primera vez en ese entonces, creo que fue el 94,
si no mal recuerdo, ya hace rato, tú no veías ¿qué será? Una que otra, contadas las casas que tú veías de más de un piso. Eran escasas. Si acaso, como era un lugar turístico, los pequeños hotelitos eran los que más, pero las casas no. Bueno, pues a raíz de que Dios levantó a nuestro apóstol y de lo que él empezó a compartir con la palabra y de lo que él empezó a llevar a hacer a la gente de la iglesia no solo se liberó, sino empezó a prosperar a tal grado de que así como el templo crecía, sus casas crecían. Bueno, ¿hasta qué nivel se ha desatado eso? Porque tú ves el auditorio que el apóstol construyó, tú ves las instalaciones de las canchas, bueno, de todo lo que está haciendo el apóstol, pero hay una constante: lo que tú ves en la iglesia, lo ves en las casas de los hermanos. A decirte que después de que los hermanos a lo mejor tenían una pequeña casita, hay hermanos que ahora tienen 2 o 3 casas de 3 o 4 niveles porque construyen las casas para hospedar a los hermanos que van a los retiros. ¿Y de dónde vino eso? De actos en los cuales la gente, a pesar de que humanamente hablando estaban en pobreza, decidieron empezar a darle a Dios. ¿Se parece este pasaje? ¿Sí o no? Y no estamos hablando de esta época, estamos hablando de 94 al día de hoy. ¿Cuántos años son? 25, ¿no? 26 años, ¿no? Es muy reciente. Y Dios, la misma manifestación que hizo aquí, la hizo con los hermanos de Santiago Titlán. Y no estamos diciendo que solo ahí, probablemente la ha hecho en otros lados, pero ¿cómo lo ha hecho? ¿Con oraciones y ayunos? No. Más que oraciones, más que ayunos y más que solo decir gracias a Dios. Con actos. Con actos en los cuales se tiene que tener ojos para ver lo que esta iglesia vio. ¿Qué vio esta iglesia? Cuatro, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento. ¿Cómo dice? No dice de los pobres. ¿Cómo dice? De los santos. Entonces, ¿cómo consideraban a sus hermanos? ¿Y tú cómo consideras a tu hermano? Ah, no, bien mal portado. Ah, no, bien quejón. Ah, no, bien orgulloso. Y mira estos a lo mejor ni los conocían. Pero ¿cuál fue la visión que tuvieron de este acto? Es que este acto en primera instancia es para Dios. O sea, no vieron si eran los apóstoles los que estaban organizando, no vieron si eran los de Jerusalén que estaban necesitados, no, vieron que era un acto que Dios estaba permitiendo, que Dios estaba provocando y que ellos no podían pasar de largo sin participar de ese momento específico. Por eso, hermano, hay momentos en los cuales en los cultos Dios nos lleva a hacer algo, y aunque a lo mejor a ciencia cierta no sepamos qué es lo que va a suceder, uno tiene que conectarse. Ya después Dios dirá lo que tiene que suceder. Y tenemos algo muy reciente: la ofrenda Casa para Dios que empezamos a levantar aquí. ¿Cómo cuántos días tendría? ¿Como 15 días, hermana? Cuando empezaron las nubes a soltar el agua.
como 15 días. Habíamos empezado a recoger nuestra ofrenda a casa para Dios y de repente aparecieron 3 nubes bien cargaditas de agua. Y lo que ellos trajeron al templo, sean ofrendas o sean diezmos, se trasladaron como ofrenda a casa para Dios. ¿Por qué? Porque por alguna razón, una vez más, tenemos que poner instancia en que Dios merece que le levantemos una casa propia para Él. ¿Y con qué lo vamos a hacer? ¿Con dinero? En primera instancia no. Con fe en la palabra. Y después, lo material. Porque si no, nuestro culto no está completo. Si nosotros nos dedicamos solamente a orar y a pedirle al Señor, y Señor, ¿sabes cómo sería eso? Sería como el apóstol dice, puso un ejemplo. Dice que en una cantina, ya ves que los lugares como ese antes, un aparatito que tocaba discos, le llamaban, algunos le decían rocola, era el término vulgar, creo. No recuerdo cuál era el nombre que le ponían. Pero resulta que la maquinita tenía ahí los discos y le echabas la moneda, ya seleccionabas y ya la maquinita te ponía el disco. Bueno, Sinfonola. Y había muchos que ponían un disco y se ponían a bailar. Pero dice nuestro apóstol, pero muchos codos no le echaban nunca una monedita a la maquinita, esperaban que otro le echara y se ponían a bailar con la monedita que otro le echaba a la máquina. Y decía, lo mismo muchos quieren hacer en el templo. No quieren ofrendar, no quieren trabajar, pero eso sí, cuando está el templo, bien felices se ponen a disfrutar del templo, que a ellos no les costó nada. Pero no es porque se pague, es por acción de gracias, porque estás viendo lo que Dios está haciendo en tu vida y estás adquiriendo una mentalidad no de empobrecido, de abundado en Dios. Por eso, hermano, hoy que estamos aquí, hay una voz en el mundo. ¿Cuál es la voz del mundo? Y no lo dicen así, ¿verdad? Protéjase, cuídase. Pero entre paréntesis, como que se le pusieran, escóndase de miedo. Es la voz del mundo. Pero ¿cuál debe ser la voz de la iglesia? Ten fe en la palabra. No tengas miedo. No dejes de hacerle culto a Dios. ¿O no? Digo, si es que somos cristianos de veras. ¿O no? Digo yo. Porque si nos vamos a esconder igual que el mundo, hermano, entonces ¿dónde quedó Dios? ¿Dónde quedó la Biblia? ¿Dónde quedó el culto a Dios? No, es que ahora somos tan modernos que el culto se puede hacer virtual. Hermano, eso no existe. Se puede recibir, pero jamás algo virtual va a ser lo mismo que estar un culto presencial. Por ejemplo, cuando está el mover de la palabra en la iglesia, cuando hay una visitación de Dios, cuando hay una manifestación de Dios, aunque la grabes por video, ya no va a ser lo mismo. Se puede recibir la palabra, se puede recibir la enseñanza, pero el mover del momento no lo vas a tener en una grabación. Gloria a Dios. Por eso se tiene que estar. No podemos negar que a veces hay situaciones de causa mayor como la del día de hoy, que por esa razón no estaban unos hermanos, pero cuando no es así, hay que buscar estar en el momento,
recibir la bendición en el momento. Porque después ya no va a ser igual, hermano. Aunque recibamos la enseñanza, ya no va a ser igual. Por eso, hermano, la acción de gracias de la semana pasada, hoy estamos con esto complementando lo que ya hicimos para que sigamos sumando. La acción de gracias de la semana pasada no se puede participar por video. No se puede. O sea, tú lo puedes ver. Tú puedes ver lo que se hizo, tú puedes hasta escuchar la palabra y aprender, pero ya no participaste del acto. Que una característica del culto de acción de gracias son las ofrendas. Que vengas tú y traigas tus ofrendas. Esa es la esencia del culto de acción de gracias. Por eso, hermano, los de Macedonia no se quedaron de brazos cruzados. No dijeron, bueno, la ofrenda para los santos. Nosotros desde aquí vamos a orar por ustedes. De aquí vamos a orar por los necesitados de Jerusalén. Desde aquí. A ver, ¿hacia dónde está Jerusalén? Vamos a dirigir nuestra mano, ¿verdad? Como muchos le hacen. Hacia allá, hacia Jerusalén, y vamos a bendecirlos y que Dios los ayude. No. ¿Cómo se conectaron los de Macedonia? Dice que primeramente se dieron a sí mismos. Versículo 5. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Sabes a qué me suena a mí este pasaje? Yo no sé si hicieron un culto, yo no sé si hicieron una reunión, pero ellos, no sé cómo lo hicieron, pero llegaron. No se pusieron a lloriquear, cómo se le ocurre a los apóstoles hacer una reunión, se están dando cuenta cómo la estamos librando y todavía se les ocurre hacer esa reunión. No vamos. Aunque hayan dicho que vayamos, no vamos. No podemos. No, hermano, no se pusieron en esa posición. No dijeron, bueno, ahí esto. Vamos a ver cómo lo hacemos. Si se fueron caminando, no sé. Si tuvieron que viajar en barco, no sé. Si alguien tenía una lanchita y se aventó 50 viajes en lanchita para pasar, no sé. Pero llegaron. O sea, no llegaron primero las ofrendas, porque pudieron haberlas mandado con alguien. Pues a ver, somos muchos, con uno mandemos la ofrenda. No, llegaron. Por eso dice, se dieron a sí mismo primero y luego su ofrenda. Por eso, hermano, dice nuestro apóstol, los actos que son muy personales no se los puedes delegar a alguien. Ejemplo, venir a alabar a Dios, tu ofrenda. En el último de los casos, hermano, yo diría, pero ya es muy último, muy último. A ver, hermano, me hace favor de llevar mi ofrenda a la iglesia, pero no como práctica. Dice el apóstol que allá en Santiago Atitlán, porque de repente también allá hacen sus movidas, no solo acá, también hacen movidas. Dice que de repente los hermanos pudientes, mira lo que hacen. Como tienen sus trabajadores y no quieren dejar de cumplir con la iglesia según ellos, ¿qué crees que hacen? Le pagan a su trabajador para que vaya a la iglesia a orar por ellos. Imagínate nada más. No, hermano, no es así. No es así. Hay que darse a uno mismo primero. Y después, todo lo demás. Por eso, hermano, ¿para qué querer construir una casa para Dios si no vamos a estar? ¿Sí lo miras? Entonces, si se está considerando construirle una casa a Dios, ¿cuál debe ser el primer pensamiento? Estar en todo. Por eso, hermano, como que aquí hay que practicar, ¿verdad? Aunque este lugar
lo estamos rentando y no es de nosotros, como que aquí hay que practicar, estar en todo. Pero así, mira, hermano, mírame, así. No así. ¿Sí? Sí. Porque, hermano, ¿qué fue lo que vieron los hermanos de Macedonia? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver? Cuando son asuntos de Dios, no veas a los hermanos y no veas al pastor en primera instancia. Por eso, hermano, debemos aprender a tratarnos con respeto. Ahora sí usar el por favor, pero si de repente es un asunto de Dios y no usaron el por favor, vuélate el por favor, porque es para Dios, hermano. ¿Sí lo miras? Bueno, si tenemos ojos para mirar lo que es de Dios y la obra de Dios. Porque si no, hermano, como dice nuestro apóstol, nos vamos a quedar con la cara fea de nuestros hermanos. Si un asunto es de Dios, si un asunto es para Dios, eso tiene que ser lo más relevante, sin quitar lo otro. Pero eso es los ojos que la esposa debe de adquirir para la obra de Dios, para las cosas de Dios. Entonces, estos hermanos de Macedonia, en medio de todo lo que está moviendo, vieron que Dios estaba atrás del asunto, vieron que era una obra de Dios y no podían dejar de participar. Por eso, hermano, hacía un recuento ayer con los hermanos de San Bernardo y les decía yo algo, precisamente lo del templo. Yo les decía, hermanos, démosle gracias a Dios porque sin saberlo pusimos una piedra muy importante para que ustedes fueran prosperados en todas las cosas en este lugar. Porque si tú ves San Bernardo, ¿qué hay en San Bernardo? Magueyes, nopales, huizaches y uno que otro pozo de agua. No hay bosque. ¿Y por qué? Ahora los hermanos en sus terrenos, les decía yo a los hermanos, yo no sé si llamarle huerto o llamarle jardín, no sé cómo llamarle, pero bueno, sea la palabra que se puede usar, los hermanos en su casa ahora tienen, y lo decíamos ayer, una tierra que se sanó. Porque fue una tierra que ahora ya no solo produjo plantas de terreno seco, ¿no? Hasta árbol, hermano, hasta plátanos. Sí, hermano, ya los primeros, ya se cortaron los primeros plátanos de este año. Este año, pues sí, Dios fue bueno porque ahora fueron 5 racimos de plátano. Creo que el año pasado fueron 2, no, pero 5 y de buen tamaño. No es el plátano que tú conoces, un plátano así de sierra, o sea, se ven así medio ovalados. Pero hermano, en un terreno como es ahí en San Bernardo, que haya planta de plátano que está dando fruto, porque pudiera estar la planta de plátano, pero no dar fruto. No, pero dio fruto. ¿Por qué? Por la piedra que se puso. Fue dinero. Y no fue, ahora sí como decíamos ayer a los hermanos, que la tierra se hubiera sanado porque los hermanos tienen buena mano para sembrar. Como a veces se usa la frase, ay, usted tiene buena mano, ¿no? Por los actos. ¿Por qué? Porque desde que nosotros recibimos la enseñanza de acción de gracias, en San Bernardo se empezó a hacer y al día de hoy se levantan ofrendas especiales que ya un día te platicaremos. No sé si la hermana Laura ya le tocó. ¿Sí le tocó estar en las ofrendas especiales? Bueno, te platico. Hay 3 ofrendas que en San Bernardo se van rejuntando o juntando en todo el año. Es una ofrenda que le llamamos de la viuda, otra de las primicias y otra por la presencia de Dios. Aparte de la ofrenda de acción de gracias. Y los hermanos durante todo el año están preparando esas 3 ofrendas especiales.
¿Cómo le hacen? ¿De dónde le hacen? Solo Dios sabe. Pero por lo menos creo que es el tercer año que se va a levantar esas 3 ofrendas especiales. Y yo les decía algo ayer a los hermanos. Si alguien viene y te dice, a ver, demuéstreme dónde están esas 3 ofrendas bien establecidas en la Biblia, no sé. Bueno, sí hay uno que otro registro, ¿verdad? Pero el detalle cuando digo no sé es este. Dios nos los puso y Dios nos está respaldando. ¿Qué mayor testimonio queremos? Por eso, hermano, hay actos que tú no le puedes explicar a la gente y tampoco tienes por qué. Si hay un mover de Dios, si verdaderamente hay una fuerza de Dios y verdaderamente eso detona en una bendición, ¿qué mayor resultado queremos? No. Yo veo el sol y sí, el sol es muy importante para la tierra, pero que me explique Dios, si no ya no voy a creer en él. Que me explique Dios cómo hizo el sol y por qué hizo el sol. ¿Cómo para qué? Ya está la bendición, ya está la obra que Dios está haciendo a través del sol. Entonces, ¿qué más queremos? Eso es necedad. Por eso, hermano, a veces la necedad puede copiar un plan de Dios en nuestra vida. Por eso, hermano, ahí es donde uno tiene que, de repente cuando hay cosas que Dios quiere que hagamos y a lo mejor nos cuesta trabajo a nosotros, ahí es donde tenemos que ponernos ahora sí a orar bien y decir, Señor, si esto es de ti, pues ayúdame para que yo pueda ser libre, para que yo me quite este peso y pueda participar como tú quieres de este acto, de este mover. Bueno, entonces queda bien claro que no era una situación muy cómoda para los macedonios. No era una situación humana donde ellos estuvieran abundados en todos, pero participaron del acto. Vamos al capítulo 9. Si alguien quiere leer todo el capítulo 8 lo puede hacer. Pero vamos al capítulo 9. Dice capítulo 9, versículo 1. Porque me es por demás escribiros acerca de este servicio a los santos. Está hablando de esta ofrenda que se levantó. Dice, pues conozco vuestra buena disposición, de la que me glorío por vosotros ante los macedonios. Es decir, y aparece otra región, la región de Acaya. Y mira lo que dice de Acaya. Dice que Acaya ha estado preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría de ellos. Entonces mira ahora los hermanos de Acaya. Los hermanos de Acaya es un caso bien interesante, porque hay que mirar, hermano, como en qué momento empezó este mover. Y en este momento en el cual se está recogiendo la ofrenda, dice que había unos hermanos de la región de Acaya que llevaban un año preparándose para participar de este acto. Por eso decíamos la semana pasada que cada quien saque sus cuentas de cuánto tiempo va a dedicar para prepararse para el siguiente culto de acción de gracias, si Dios no lo permite. Entonces, hermano, por eso decíamos la semana pasada, igual bajo la enseñanza de nuestro, que Dios le dio a nuestro hermano apóstol, las acciones de gracias no tienen que ser solo una vez al año, tienen que ser tantas veces como uno quiera manifestarlo delante de Dios, no por lo que hace, por la forma en que lo hace. Por eso, hermano, ahí es donde está la verdadera libertad que nosotros necesitamos para honrar y bendecir el nombre de Dios con un culto verdadero, parte espiritual y parte material. Y entonces vamos a ver en nuestra vida el ser abundados como resultado no buscado. Sí, porque alguien puede venir, ¿verdad? Y decir, si de eso se trata, que yo sea abundado,
pues voy a traer el arreglo de flores más grande. Si de eso se trata, me conviene. No, no es el fundamento, sin embargo, sí es el resultado. Pero ¿por qué es motivado? ¿Por qué es provocado? Por la fe, no por lo material. Por eso, hermano, todo este año que va a transcurrir, hermano, tenemos que empezarnos a conectar con lo de Dios por la fe, no por lo que vemos. Por eso dice que la iglesia no anda por vista, anda por fe. Ese es el caminar, no del cristiano, de la esposa de Cristo, por fe. ¿Por qué, hermano? Sabemos que la venida de Cristo está pronta. ¿Cuántos dicen amén? Pero sabemos que también va a haber batallas y luchas. ¿Por qué crees que va a haber una gran apostasía antes de que el Señor venga? Alguien pudiera decir, solo imaginando un poco, tratando de jugar un poquito con los escenarios, déjame decirlo así. Imaginemos un poco. Una apostasía que venga provocada por una persecución literal a muerte, como que medio se entendería un poco, ¿sí o no? Pero una apostasía provocada por empezar a preocuparse más por los placeres de esta vida, no se entendería en un cristiano. Sin embargo, eso va a pasar. Es que ya le dediqué mucho tiempo a la iglesia, ahora me merezco un tiempo para mí. ¿Sí? ¿Como cuántos años más o menos has sido de cristiano y de buen cristiano como para decir que ya le pagaste a Dios por lo que Él hizo? ¿Cuándo, hermano? ¿Cuándo le vamos a pagar a Dios? Sin embargo, en esta última recta muchos ya consideraron que ya hicieron mucho, que ya es tiempo de que se tomen unas vacaciones para atender lo suyo. Entonces, hermano, como que ahora ya no es darle gracias a Dios, como que ahora habría que darle gracias a los hermanos, ¿no? Ay, muchas gracias, hermano, por todo lo que le ha dado a Dios. Por eso, hermano, a mí me agrada precisamente lo que el apóstol ahorita mencionó. De hecho, los que tuvieron la oportunidad de ver los videos en miércoles, que pusieron de la acción de gracias en Mahanaim, se dieron cuenta del mensaje. Porque después de 40 años, ¿qué dice? ¿Cuál es el pensamiento de nuestro apóstol? Soy más hombre que antes. Soy más necesitado de lo que estaba diciendo que antes. Soy más dependiente de Dios que antes. ¿Y tú crees que el apóstol está pensando en vacaciones? ¿No? Y eso que ya tiene 40 años de estar sirviendo a Dios. Bueno, de cristiano tiene más, pero por lo menos 40 años desde que él empezó la iglesia ahí en Santiago de Chile. Y no está pensando en vacaciones. Entonces yo no sé, ahora sí, de esto pensando en vacaciones, ¿cuántos años consideran que ya sirvieron a Dios? Y eso, a saber, ¿verdad? Se sirvieron a Dios, que ya se están tomando sus vacaciones. Por eso, hermano, dice la palabra, y el que piensa que está firme, mire que no caiga, porque es bien fácil volverse religioso. Cuando piensas que andas bien, cuando piensas que ya hiciste mucho, cuando piensas que los hermanos te deben algo. No, hermano. ¿Para quién es el servicio? Para Dios. Aunque lo hagas a los hermanos, pero esa tiene que ser la mentalidad, para Dios. ¿Para quién es el culto? ¿Para quién son las ofrendas? Entonces, hermano, si vamos a empezar a ver a quién le vamos a dar gracias por lo que se está haciendo en la iglesia, vamos a dejar de mirar a Dios. Y no que no se pueda hacer, hermano, porque tampoco es que nos volvamos caras duras de madera, no. Lo que estoy diciendo es, aunque tú le puedas dar las gracias a un hermano por algo, recuerda, la obra es de él, la iglesia es de él.
Y si hay alguien al que le tenemos que dar gracias, es a Él. Aunque a ti y a mí no nos den las gracias por nada. ¿Estamos? Pero no dejemos de ser amables. ¿Sale? Bueno. Entonces aparecen los hermanos de Acaya, que con un año de anticipación se estaban preparando a participar de este acto. Bueno, me voy de corridito. Versículo 3. Dice: pero he enviado a los hermanos para que nuestra jactancia acerca de vosotros no sea hecha vana en este caso, a fin de que, como decía, estéis preparados. No sea que algunos macedonios vayan conmigo y os encuentren desprevenidos, y nosotros, por no decir vosotros, seamos avergonzados por esta confianza. Así que creí necesario exhortar a los hermanos a que se adelantaran en ir a vosotros y prepararan de antemano vuestra generosa ofrenda ya prometida, para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa y no como por codicia. ¿A quién le dirige esto? A los hermanos de Corintio. Entonces mira qué atrasados estaban los hermanos de Corinto, y eso que las iglesias de Corinto eran de las de más lana. Y les tuvieron que ir a avisar que se prepararan. ¿Pasó eso en Macedonia? No. ¿Pasó eso en Acaya? Tampoco. ¿Pero por qué con los corintios o con los codintios, como dicen algunos? Con los codintios, ¿por qué tuvieron que mandarles avisar? Porque como que les dolía el codo un poquito a los codintios. Con todo participaron, pero el detalle es este que quiero que miremos. Como que ya los descalifica un poquito. Porque si los que tenían menos, así, los que tenían menos, en cuanto recibieron el aviso o en cuanto recibieron la noticia, así. Y estos de Corintio, como que si todavía habían dicho, no, pues esto, a ver, vamos a hacer una cadena de oración a ver si es de Dios esto o no. A ver, empiecen a buscar, a ver qué les sobra para ver qué damos. No, hermano. Por eso, hermano, yo quiero que veamos este día algo, porque esa es la petición de muchos y que por eso Dios no se las concede, porque no va a ser así. ¿Cuál es la petición de muchos? Ay, Señor, si yo tuviera un buen trabajo. Ay, Señor, si yo tuviera mucho dinero, lo que no haría en la iglesia, lo que no haría en tu obra, ese día no va a llegar. Porque no es así, hermano. ¿Cómo se comienza? Con lo que tienes hoy. No es cuando vayas a tener. Con lo que tienes hoy es con lo que Dios quiere que empieces a trabajar. Es decir, que de tu pobreza, si es que es pobreza, saques abundancia. Por eso, hermano, es que muchos, cuando esperan tener para hacer algo en la iglesia, ya no van a la iglesia. Por eso te decía, o las preguntas, si fueras abundado en todas las cosas y no fueras cristiano, ¿dónde estarías? Si fueras abundado siendo cristiano también, ¿dónde estarías y qué estarías haciendo? Pero la parte que estamos viendo el día de hoy es, aunque aparentemente no estás abundando, no te limites para hacer algo para Dios. No te limites para conectarte con los actos que Dios pone delante de ti para que tu fe sea desarrollada. Bueno, ya apuro. Versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin
de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. ¿Será que todos se dedicaban a la siembra o esta siembra no es una siembra natural? Indudablemente que no está hablando de una manera natural. Es decir, no le está hablando a los que siembran. Bueno, nuestro apóstol ayer comentó algo que a mí sí me impresionó mucho, porque yo sí creo que sea así. Porque él hablaba de que cuando alguien habla de siembra, no puede ser en un terreno ajeno, tiene que ser en su propio terreno. Y puso el ejemplo: las televisoras y las radios cristianas que le piden a la gente que siembre su semilla, así le dicen, en ese radio o en esa tele. Esa no es una verdadera siembra, porque jamás vas a saber qué pasa con esa siembra, jamás. Entonces, la verdadera siembra va a ser en la iglesia, con los tuyos. Ahí es donde tiene que ser la verdadera siembra, porque ahí sí vas a ser testigo de lo que Dios va a hacer con lo que tú siembres. No que pidas cuentas, no, pero tú vas a ver la manifestación en tu vida, y vas a ver la manifestación en tu iglesia, y vas a ver la manifestación sobre la vida de tus hermanos. Esa es la verdadera siembra, en tu terreno, no en un terreno ajeno. Por eso, hermano, muchos creen que están haciendo una gran obra, porque hasta de repente en esos spots o en esos comerciales que ellos hacen te la manejan así, ¿verdad? Es que si usted quiere evangelizar a las naciones, se la pinta muy bonito, ¿verdad? Traiga su semilla, traiga su siembra, para que vea que usted está evangelizando a todo el mundo. ¿A poco no se oye bonito? No, hermano, no es así. Si tú quieres evangelizar, tienes que abrir tu piquito. ¿Sí se entiende? No pagarle a otro para que abra el pico. No, tú. Porque eso no podemos hacernos a un lado. ¿A quién le encargó? La predicación del Evangelio Cristo. Al vecino, al hermano de la otra iglesia. ¿A quién se lo encargó? ¿A quién se lo encargó? Si tú eres discípulo, se lo encargó a sus discípulos. Y si tú eres hijo de Dios, no solo eres siervo, tienes que ser discípulo. Entonces, ¿a quién le toca predicar el Evangelio? Eso no se puede delegar y no se puede pagar. ¿Tienes que hacerlo? Tú. Bueno, ahora, si tú quisieras hacerlo, bien, hermano, solamente dime y te doy permiso. Si quieres irte a meter a una estación de radio a predicar el Evangelio para que las almas se conviertan, te doy permiso. Oro por ti, solamente me muestras lo que vas a ir a decir. Nada más con eso, para que sea un verdadero mensaje donde las almas se van a salvar. ¿Por qué? Porque aún para hacer eso tienes que pertenecer a una iglesia, no lo puedes hacer independiente. Vamos a ponerlo así: en caso de que hubiera almas que se convirtieran y te contactaran, ¿a dónde las vas a llevar? Ah, no, pues yo voy a hacer mi propia iglesia, así como con la autorización de quién, con respaldo de quién. No, hermano, por eso hay un orden, hay una forma de trabajar. Por eso ya te dije, si tú quieres tener tu programita de radio en una estación de radio, te doy permiso. Solamente manejemos la línea correcta. ¿Sale? ¿Estamos o no estamos? Bueno, entonces estos hermanos de Corintio, hermano, qué tremendo es que les tuvieron que avisar para que no les cayeran por sorpresa. ¿Cómo? Sí, está la ofrenda para los santos de Jerusalén. Que de repente llegaran los que están recolectando las ofrendas y llegaran con los de Corintios.
hermanos de Corintios, ya llegamos, tienen lista su ofrenda para los santos, y que de repente los de Corintios se empezaran a ver unos a otros, así como que si yo viera a Isaac, y nos quedamos viendo los unos, ¿y la ofrenda? ¿Y la ofrenda? ¿Quién la recogió? No, pues no se ha recogido. Ay, a ver, ahorita, espérenos tantito. Por eso dice el apóstol Pablo, no vaya a ser que nos quedemos nosotros avergonzados. Por eso, hermano, en el culto de acción de gracias tenemos que venir preparados. ¿Con cuánta anticipación? Tú lo defines. Sí, hermano, tú lo defines. Por eso, hermano, la ofrenda que se trajo para el culto de la semana pasada tiene que ser abondada el próximo año, porque hay que dar un paso más. Pero ese lo das tú, porque la acción de gracias es una ofrenda personal, no es una ofrenda de grupo. O sea, cada quien, según haya considerado cómo Dios me ha tratado, cómo Dios me haya abundado, yo tengo que venir a presentar mis ofrendas. Tal vez hay algunas cosas que sí tenemos que poner de acuerdo con, por ejemplo, los adornos. Ahí sí yo me tuve que poner de acuerdo con mis hermanas, principalmente que hicieron los adornos. Con los niños, me había pasado a mencionar esto. Esta es la acción de gracias de los niños. ¿Cómo cuántas semanas pasaron? Como un mes. Un mes los niños estuvieron preparando su acción de gracias con los banderines y con los mensajes. Porque esa es la forma en la cual ellos podían integrarse a la actividad. No decir, ay no, los niños no trabajan. Es que los niños... Y los papás codos ni les dan para el domingo. No, broma. Entonces, pobres niños, exentémoslos de participar de la acción. No, había que ver la forma en la cual ellos se vincularan también. ¿Para qué? Para que ellos vayan siendo enseñados que también son iglesia, que también Cristo es su Señor, que tienen un Padre celestial. Por eso, hermano, Dios le mostró algo a nuestro apóstol, está en la Biblia, sí, y que ahí es donde muchos han perdido la batalla con sus hijos. Los primeros años de formación del niño es cuando se les tiene que hacer partícipe del evangelio a los hijos para que no se pierdan. Por eso, hermano, no es que de repente agarren a los niños y los metan a la iglesia. Ay, les cargo a los niños para que ustedes los hagan cristianos. No, es en la casa. Los primeros años es cuando ahí tienes que estar. ¿Cómo te lo digo? A veces lo tienes que hacer sin que ellos se entiendan. Agarrar al niño, ponerte a orar con el niño, aunque el niño ni siquiera sepa hablar, y jalarlo. Sentados a la mesa, vamos a dar gracias a Dios por los alimentos, aunque el niño todavía no sepa orar. ¿Por qué? Porque está sembrando en su vida. Esa es una verdadera siembra. Porque entonces ahí vas a haber cumplido. Instruye al niño en el camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Cuándo? Cuando es niño. Por eso, hermano, de otra iglesia, no de esta iglesia, ¿sale? De cualquier iglesia. De repente los papás descuidan a los hijos y terminan echándole la culpa a la iglesia porque los hijos adquirieron un mal comportamiento. No, hermano, no es responsabilidad de la iglesia. La iglesia tiene una participación, sí, en transmitir solo en el espacio de la iglesia, en el tiempo de la iglesia, una palabra a los niños. Pero ¿quiénes son los que están formando a los hijos? Los papás. ¿En qué tiempo? Los primeros años. Si no es en los primeros años, no es que no se puedan rescatar, pero va a costar más trabajo rescatar a los hijos. ¿Por qué? Porque entonces el trato que van a recibir
o pueden recibir va a ser con mayor dureza para que vengan al Evangelio. En otras palabras, ¿qué es lo que los padres le están evitando a los hijos cuando los preparan de pequeños? Heridas, sufrimientos innecesarios. Porque van a padecer, sí, van a sufrir, sí, pero no igual si ya los preparaste. Amén. Bueno, entonces la verdadera siembra es en tu terreno, no es un terreno ajeno. Vamos a versículo 9. Como está escrito, Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que suministra la semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. Seréis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. 12. Porque la administración de este servicio, mira qué interesante. O sea, la acción de gracias es una administración de servicio para Dios. ¿Por qué? Porque a través de la acción de gracias, hermanos, se pueden atender necesidades para con los hermanos y para con la iglesia. Pero ¿de dónde está saliendo eso? ¿O de dónde tiene que salir? ¿Del bolsillo del vecino? ¿Del bolsillo de un rico que quiera darle algo a la iglesia? No, ¿de cuál bolsillo? Del tuyo. Porque así Dios lo quiere. ¿Por qué? Porque así te estás liberando de ataduras de pobreza. Porque el pobre, ¿qué es lo que hace? Para que le den. Y el que es rico, también estira la mano, pero no para que le den, para sacar de su bolsillo. Por eso, hermano, ¿es bíblico ayudar a los necesitados? Sí, solo asegúrate que sí sea un necesitado y no que se haga el necesitado, porque hoy en día hay muchos de esos. Voy a volver a leer el 12. Fíjate cómo dice: porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios por la prueba dada por esta administración. Glorifican a Dios por vuestra obediencia, vuestra confesión del Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos, mientras que también ellos, mediante la oración a vuestro favor, demuestran su anhelo por vosotros debido a la sobreabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. ¿Hay un resultado? Sí. Pero no es ese la motivación, no es el fundamento de la acción de gracias. El fundamento es dar gracias a Dios con ofrendas por lo que Él ha hecho por nosotros durante todo un ciclo. Por eso, hermano, esto fue lo que Dios le reveló a nuestro apóstol desde que él comenzó. Antes de que él estuviera al frente de Palabra Miel, él cuando comenzó la iglesia ya lo hacía. ¿Por qué lo hizo? Porque Dios se lo reveló. ¿Qué le reveló? Que para poder llevar a cabo este acto necesitaba abrirse un espacio de tiempo. Entonces nuestro apóstol se puso a meditar y consideró que la mejor época del año para que se pudiera participar era terminando el año o a principios de año. ¿Por qué? Porque por lo menos en México y en algunos países de Latinoamérica, a fin de año es cuando muchos reciben ciertas compensaciones. Entonces es un tiempo en el cual todos tienen algo con que participar, no solo para bendecir a su casa, no, para bendecir la obra de Dios. Entonces se abrió el espacio, hermano. Pero eso no significa, como decíamos, que si alguien quiere hacer una acción de gracias de Dios, se limite a solamente el inicio de año. Por eso, hermano, lo que hicimos la semana pasada tiene que tener una proyección durante todo el año. Si Dios quiere abundarnos, sí, pero no es por eso que lo hacemos.
lo hacemos porque Dios ya nos dio. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios nos está liberando, nos está dando otra mentalidad para que no tengamos una actitud de pobre. A ver, ¿quién tiene misericordia de Dios de este pobre para que le dé algo? No, no, hermano. Si alguien de repente te va a dar algo, va a ser porque Dios lo va a enviar y no necesariamente porque estés necesitado, porque a veces ese es el pensamiento, ¿verdad? Es que Dios es tan rico que ayuda a los necesitados y ya todos nos vemos con cara de pobre para que Dios nos ayude, si no, Dios no nos da nada. No, hermano. Dios es tan bueno que no necesitas estar en una posición de necesidad como para que Dios te provea de algo. No, hermano. Dios es bueno en todo tiempo. Y aunque no estés en necesidad, Dios te puede proveer más de lo que necesitas. Claro, tampoco te lo comas tú solo, ¿verdad? Si de repente hay para repartir, reparte. Amén. Por eso, hermano, para mí ha sido una bendición y por eso lo estamos haciendo. El que hasta el día de hoy, no sabemos más adelante, Dios nos permita traer alimentos y comer y compartir los unos con los otros alimentos. ¿Por qué? Porque es un acto físico a través del cual nos estamos despojando. No solo para nosotros, sino para otros. Amén. Bueno, entonces, hermanos, volvamos a las preguntas. Ahora sí, hay que responderlas. Creo que al día de hoy podemos descartar de si no eres cristiano y estuvieras abundando en todas las cosas, ¿dónde estarías? Porque ya podríamos pensar dónde estaríamos cada uno de nosotros. Así como decían hace ratito, ¿verdad? Ahí de repente se escucharían las gaviotas, ¿eh? Ahí estarías. O en otro lado. Ahora, si eres un cristiano que a lo mejor te abundaron en todas las cosas, pero no estás comprometido con Dios, también estarías ahí con las gaviotas, aunque te creyeras muy cristiano. Ahora, si eres alguien que humanamente hablando no se te ve lo abundado, pero confías, crees en Dios y estás dispuesto a comprometerte con Él, esto es lo que nos espera, pero no porque lo busquemos. Dios sí quiere que nuestras cosas abunden, pero no le demos a Él porque queremos que abunden, le demos a Él porque ya nos dio, le demos a Él porque ya nos salvó, le demos a Él porque Él está con nosotros, le demos a Él porque tengamos prueba, tengamos lucha, tengamos tribulación, tengamos enfermedad o tengamos escasez. Si Él está con nosotros, no nos va a faltar la fe para seguir dando un paso adelante. Amén. Oramos y le damos gracias a Dios. Gloria a Dios. Te voy a platicar. Solo tú, Señor, el que me hace triunfar.
hace triunfar. Solo tú, Señor, El que me hace caminar sobre mis pies. solo tú, Señor, El que me hace no cansar. solo tú, Señor, El que me hace no sufrir. solo tú, Señor, Que me hace triunfar. solo tú, Señor, El que me hace caminar sobre mis pies. solo tú, Señor, El que me hace no cansar. solo tú, Señor, El que me hace no sufrir. Oh, qué hermoso es mi Señor. Oh, cuán glorioso es mi Dios. Es poderoso, es mi Rey. Oh, qué grande es su amor. Oh, qué hermoso es mi Señor. Oh, cuán glorioso es mi Dios. Es poderoso, es mi Rey. Oh, qué grande es su amor. Y hoy voy cantando, hoy voy gozando, y hoy voy gritando, celebrando sus triunfos y la fuerza que me da. Y hoy voy cantando, hoy voy gozando, y hoy voy gritando, celebrando sus triunfos y la fuerza que me da. Solo tú, Señor, siempre nos haces victoriosos, triunfantes.